morning again. Buenos días nuevamente. I'll start with a little revision, what we covered this morning. Voy a comenzar con un poco de repaso antes de empezar. We revised this understanding of half right, half wrong. Hemos hablado acerca del aspecto de estar mitad correcto, mitad errado, Remembering what Elder Jeff taught April last year. recordando lo que el anciano Jeff había enseñado el año pasado. We showed how it had already been demonstrated to be incorrect before he presented it. Y también mostré cómo es que previamente al presentar ese tema ya había sido probado que eso estaba mal, ese argumento. As we understood these wars by Pyrrhus, Mediante la comprensión de las batallas o guerras de Pirro then into the world wars. y también en las guerras mundiales. These differences between a history of success and a history of Es failure. decir, la diferencia que hay entre las historias de falla y las historias de éxito. We spoke how in a history of success, Hemos hablado de cómo en una historia the second de messenger corrects the mistakes of the first. cómo en las historias de éxito el segundo mensajero es el que corrige los errores del primer mensajero. We began to introduce some of the logic our brethren are sharing Y hemos también hablado un poco de las lógicas que algunos hermanos han estado compartiendo, regarding mistakes in our present understanding. diciendo de que tenemos errores en nuestra comprensión presente They hoy. use logic such as the following. Y se usan lógicas tal como estas. If the first angel equals the third angel, De que si el primer ángel es igual al tercero and the first angel has mistakes, y el primer ángel tenía errores, example John, por ejemplo Juan el then the Bautista, third angel must have mistakes. entonces el tercer ángel también tiene que tener So we're errores. saying the first equals the third. Porque también nosotros decimos que el primero es So igual al if the tercero. first doesn't understand the nature of the kingdom, Entonces si el primer ángel no comprende la naturaleza del reino, the third must not understand the nature of the kingdom. entonces el tercero tampoco debe comprenderla. We began to plot that on our reform lines Y este tipo de argumento lo hemos empezado a colocar en nuestra to línea de actually see, reforma first of all, is there ever any line of evidence for that? para, en primer lugar, saber si existe alguna evidencia para tal afirmación. And secondly, remembering to actually plot them correctly in the first place. Y en segundo lugar, recordar cómo colocar estas So if comprensiones they're de doing this manera structure, correcta. first equals third, Entonces, este aspecto del primer ángel siendo igual al tercero, to some degree they're already having to accept the idea hasta cierto punto, esta idea ya obliga a esas personas a aceptar that the second has a true message. de que entonces el segundo mensajero tiene un mensaje is not half wrong. verdadero o perfecto, que Because no they're tiene una saying that mitad errada. this is a structure, the first and the third. Porque esta estructura, este argumento aquí es solamente hablando del primero y el tercero como siendo iguales. And if they want to say there's mistakes in the second, Ahora, si se aventuran a decir de que hay they'll errores en have el to go to segundo the end of mensajero, ancient Israel and prove that. van a tener que ir al Israel antiguo y probar de que el segundo mensajero estaba equivocado. The leadership and message of Christ. Y van a tener que probarlo con They know they cannot do. la dirigencia y el mensaje de Cristo, y saben que eso no So se they puede make the hacer. structure of the first and the third having errors. Entonces, bueno, usan la estructura de que el primero siendo igual al tercero significa que el tercero tiene So we errores. went to our reform line, Habíamos pasado por nuestras líneas de plotted reforma these angels. y habíamos colocado los You're ángeles. going to do first, Si vamos a hacer primero el primer second ángel angel, y luego el and segundo then the ángel third angel starting in 2014. y luego el tercer ángel comenzando en That's one 2014, thing. eso es una cosa. You could say mistakes, Podrías ver error aquí mistakes. y error aquí en el tercero. The problem is Comenzando that's en not the 2014. correct structure of the angels. El problema es que esa no es la estructura correcta de los ángeles. Both of them arrive at 9/11. Ambos ángeles llegan el 11 de Second and septiembre, el segundo y el tercero. And then they run concurrently. Y luego, desde el So you 2001, would have to build the argument los dos ángeles, segundo y tercero, avanzan en that paralelo. all of the angels, Por lo tanto, tienes que construir el the whole of argumento the reform line, de que, de hecho, todos los through the ángeles, shut door, en toda la línea de do not reforma, understand the nature of the kingdom. hasta el cierre del tiempo de la puerta, But anyone intellectually honest nunca estuvieron en algo correcto, siempre tenían will algo understand errado. they can't do that with the second. Pero si alguien quiere ser honesto, saben que no pueden hacer eso con el segundo Then you ángel. have a problem Y luego tendríamos un problema. where the second angel had an accurate view of the kingdom Si el segundo ángel hubiese tenido una visión correcta del reino and the third an inaccurate.
Entonces el tercero era While they're errado. running through the same history, ¿Cómo es posible que ambos ángeles que están pasando en la the misma same historia point in time? están avanzando en So paralelo? they would need to explain that dynamic. Tendrán que explicar por qué es que uno estaba correcto y el otro no. How you could have two angels running together, ¿Cómo es que tienes dos ángeles que están avanzando en paralelo? one understands and one doesn't? Uno entiende la naturaleza del reino y el otro no. The other problem El otro problema is then you would need to take this to the line of the 144,000. es que luego vas a tener que llevar esto a la línea de los 144,000 They would need strong evidence y van a necesitar evidencias muy to fuertes not take that dynamic here. para decir que no pueden llevar la misma dinámica de la línea de sacerdotes a la línea de los And if these 144,000. angels, Y si estos ángeles de aquí, the second and the third, begin at 911, el segundo y tercero que llegaron en whether el you're looking 2001, at the priests or the 144,000, bien sea que cualquiera de las dos líneas, 144,000 los sacerdotes, and if they both begin here on the line of the 144,000, they run all the way to the close of probation. y si los ángeles 2 y 3 avanzan desde el 2001 en la línea de los So you have to 144,000, build the argument llegan hasta el cierre del tiempo de gracia, that the third Daniel angel is 12:1. wrong all the way to Daniel Entonces 12:1. tendrían que construir un argumento para decir que el tercer ángel está equivocado hasta el Daniel That 12:1. message is not corrected. Y eso y que es un mensaje que But I wanted nunca us to consider why people are es saying 100% this. correcto. Ahora, quiero explicar por qué las personas llegan a estas conclusiones. 2 years ago, Hace 2 años, just over 18 months ago, o unos 18 meses atrás, no one would have made any of these claims. nadie hubiese hecho ninguna de estas declaraciones hoy en día. None of these discussions on our chat groups would have taken place. Ninguna de estas conversaciones en nuestros grupos de foros o WhatsApp So hubiesen what happened acontecido. in our movement? Pero ¿qué le pasó a nuestro movimiento? We understood Nosotros entendimos that in the midnight cry, de que en el clamor de medianoche we began to discuss the plowing of the Nethinims. habíamos comenzado a discutir el arado de los netineos. This history. Es decir, esta historia de aquí. And we understood it Y habíamos entendido, by comparing and contrasting it with two histories. comparando y contrastándola con The dos plowing of the historias. priests and the latter rain of the priests. El arado de los sacerdotes y la lluvia tardía de los Plowing and sacerdotes. plowing. Aquí compararíamos arado con arado, porque So you son- can do that compare and contrast. esa es una comparación contraste que se puede hacer por los dos arados, 2014 to 2019. pero luego usando los años One 2014-2019, dispensation. sabemos que estos son la misma dispensación. So you can build that compare and contrast. Entonces aquí tenemos un segundo comparación y contraste. When we did that, Al hacerlo, we saw that they must have this new history leading to the time of the end. nosotros sabemos que los netineos tienen que tener una historia previa antes del tiempo del fin. When it leads to the time of the end, Y cuando llegan al tiempo del fin, you have the arrival of a messenger. tenemos que ver la llegada de un mensajero He's going to have an increase of knowledge. que va a experimentar un aumento de And it will be conocimiento formalized. y luego formalizado. Consistent individual doing this work is Michael Moore. Y el individuo que consistentemente hace esta obra es Michael Moore. In 2004, En he 2004, releases Fahrenheit 9/11 él lanzó su documental de Fahrenheit 9/11 and begins to wake up the world with a prophetically consistent message. y comenzó a despertar al mundo con un mensaje proféticamente correcto y consistente. Then in 2014, Luego, en 2014, he sees the beginning of a process. él vio que comenzó un cierto proceso. We would call it Boston. Lo llamaríamos Boston. We would call it Boston. It's the beginning of a swelling. Es decir, el comienzo de un clamor, de un crecimiento de un clamor. Internally, that beginning leads to the midnight cry. Internamente en nuestro movimiento eso fue lo que llevó al clamor de medianoche en 2018. Externally, Pero de manera externa, if you look at the movement under Donald Trump, si vemos al movimiento que es liderado por Donald Trump, also see that it began in 2014. ese movimiento lo podemos dar comienzo también en 2014. And in 2018, Y en 2016, the same 2 months that our midnight cry is being presented, en los mismos 2 meses en los cuales nuestro clamor de medianoche estaba siendo desarrollado, he gives another prophetically accurate message. Michael Moore lanza otro mensaje proféticamente correcto. This for the benefit of the world. Obviamente este mensaje de él es para el beneficio del mundo. So you have at their formalization, Entonces, en la formalización de los netineos, there's these two different streams. vemos que hay 2 fuentes de información.
we summarize them by calling them conservative or liberal. Nosotros los resumimos simplemente usando la frase liberales y conservadores. Michael Moore becomes this liberal stream. Michael Moore se convierte en la fuente de información liberal. And the conservative Protestants, Y los conservadores protestantes, at that same point in time, have their own message en ese preciso momento, en 2018, también tenían that su is propio not mensaje. in agreement with prophecy. Un mensaje que no concuerda con el mensaje profético, está en They say desacuerdo. Trump is God's anointed. Ellos dicen que Trump es el ungido de Dios. So in their plowing history, they have these two sides developed. Entonces, en la historia del arado vemos que hay dos lados, dos clases que se están desarrollando entre los Trump's netineos. America, that structure, Podríamos llamar a la estructura de los Estados Unidos de Trump, sería una and manera this de liberal verlo, movement. y el movimiento liberal que estamos hablando. Just like in the plowing of Adventism, Tal cual como en el arado del adventismo, o you have the el nuestro, Adventist structure. tenemos la estructura adventista, It's conservative, que es conservadora, and you have this movement. y este movimiento. Then last year, as this was presented, Luego, el año pasado, cuando se presentaban estos temas que estamos we hablando, faced increasing opposition nosotros enfrentamos oposición creciente, bastante fuerte, from those who did not believe in this message of two streams. por parte de aquellos que no creían en el mensaje de las dos fuentes de Call información. them roughly Jeff's disciples, Y podríamos simplemente llamarlos de manera simple los discípulos de Jeff, like John's disciples. así como los discípulos de Juan. Don't understand, don't accept. Ellos no entienden y no aceptan. So you see, we found increasing opposition. Entonces nosotros encontramos que hay oposición So we creciente. bring more and more logic, Por lo tanto, estamos trayendo cada vez más lógicas and we become more and more firm on our position. y nos hicimos cada vez más firmes en nuestra posición al defendernos de los argumentos de ellos. So we're quite strong in the presentation of this message. Por lo tanto, fuimos bastante fuertes en la presentación de este mensaje del año pasado, As we see people's rejection. pues vemos cómo las personas lo iban rechazando. One of the reasons that this study developed Una de las razones por las cuales este estudio se había desarrollado en primer lugar to where we see the moral majority, all of these threads, y en los aspectos del mensaje donde hablamos de la mayoría moral y todas las conexiones de los is conservadores that because of the opposition fue por causa de la oposición a este from mensaje conservatives, de los conservadores we had to make que tuvimos que hacer declaraciones muy fuertes, statements such as declaraciones como estas. all of those conservatives Todos estos conservadores de aquí rejected their first angel, Michael Moore. rechazaron al primer ángel, Michael Moore. They will be not be benefited by the second angel, Por lo tanto, ellos no pueden ser beneficiados por el segundo ángel nor will they be benefited by the loud y cry. no serán beneficiados por el fuerte pregón. All that we've done is made an application Todo lo que hicimos simplemente fue hacer una of aplicación what Ellen White says about Millerite history. de lo que la hermana White dice que ocurrió en la historia millerita o We've ocurría. applied that to the model of agriculture for the world. Es decir, lo estamos aplicando para el modelo de la agricultura del mundo, que serían los netineos. If they're on the wrong side here, Entonces, si estas personas cayeron del lado they'll be equivocado on the aquí, wrong side here. estarán del lado equivocado acá They will not come out of Babylon. y no van a salir de Babilonia en el fuerte pregón. So we're quite emphatic about these two groups. Por lo tanto, fuimos bastante enfáticos respecto a los dos grupos conservadores And y again, liberales. I've said there's good conservative Protestants in America Y de nuevo, yo quiero sí decir, hay conservadores que son buenos en los Estados Unidos, who are being educated, que están siendo educados, who are not supporting Trump. que de hecho no están apoyando a Trump. But speaking as a movement, Pero hablando como movimiento, como estructura, those conservative Protestants el movimiento conservador protestante are not on the right side no están del lado in correcto. the plowing. No cayeron en el arado del lado incorrecto Therefore, they cannot be on the right side at the Sunday. y continuarán estando del lado equivocado cuando lleguemos al decreto Those who dominical. enter into this movement Aquellos que entrarán en este will come movimiento from this liberal faction, vendrán del grupo liberal, that liberal movement. es decir, el movimiento liberal. So this is all, I believe, accurate. Y todas estas cosas que acabo de decir creo que son correctas. The reason I believe it's accurate La razón por la cual creo que es correcto is that it fits all of our methodology. es que encaja y
pasa toda nuestra metodología, toda la prueba de nuestra metodología, línea sobre línea, compare and contrast, comparación y contraste, repeating patterns. patrones If repetitivos. we have any faith in our methodology, that's watertight. Si tenemos algo de fe en nuestra metodología, sabemos que todo eso es perfecto, esas But declaraciones it's led people to que have acabamos de questions. decir. Pero eso lleva a las personas a otras preguntas. I had a conversation with someone recently. Tuve una conversación con alguien recientemente, I won't give their name. y no voy a decir nombres, It's a private conversation we had in good faith. es una conversación privada que tuvimos de buena It fe was with a dear friend of mine. con una querida amiga So mía, I do not mean to disparage them in any way. y yo no quiero de ninguna manera But I rebajarla o want us nada, to see the thinking that is developing in some quarters. pero sí quiero que veamos la mentalidad que se está desarrollando en algunos puntos de nuestro This movimiento. person wrote to me the following. Y esta persona me escribió lo siguiente: If our test is equality, si nuestra prueba es la igualdad, God is not like those conservative y evangelicals sabemos que Dios no es como aquellos evangélicos conservadores, back in 1888 history, si volvemos a la historia de 1888, the National Reform Movement wanted to force people to keep Sunday. el movimiento de reforma nacional quería obligar a las personas a guardar el domingo. So people had to go against it Por lo tanto, las personas tenían que estar en contra de ese movimiento, because it was against the law of liberty. porque está en contra de la ley de la libertad. So they've gone to 1888 Entonces, el argumento es que van a la historia de 1888 and they've said this is the Sunday law, y dijeron que eso fue la ley and the dominical National Reform Movement wants to enforce Sunday keeping. y que el movimiento de reforma nacional en aquel tiempo quería imponer la observancia del domingo. The test in that time is Saturday, Sunday. Sabemos que la prueba de aquel tiempo era el asunto del sábado y el domingo. And to be on the true side, Y para poder estar del lado you correcto, need to believe in liberty. tienes que creer en la libertad. So the whole framework of what is being said is all about liberty. Por lo tanto, el argumento todo está basado en el asunto de la libertad, el argumento de las personas que tienen problemas hoy. La libertad. So if that was the test of a past Y dispensation, la pregunta es, si esa fue la prueba de aquella dispensación pasada en el 88, what is the test in this dispensation? ¿cuál será la prueba en nuestra dispensación? We'll go to a fractal level and say 2014. Podemos ir de una manera fractal al 2014 This is the test of equality. y aquí hablaríamos de que estamos pasando por la prueba de la So igualdad. if we really believe in freedom, Si realmente nosotros creemos en igualdad, en libertad, why in our history ¿por qué es que en nuestra historia, would we agitate the issue of the Sabbath por qué en nuestro tiempo tenemos que hablar o agitar el asunto del sábado? or make it a test? ¿Por qué tenemos que hacer del sábado una The prueba? summary of those thoughts Entonces, en resumen, todos estos are the pensamientos following. es el siguiente. Whatever we want to do, Cualquiera que sea lo que querramos the hacer, Sabbath is good advice, el sábado es un buen consejo. but we're about to go to the Levites and then the Nethinims. Pero nosotros vamos a ir a buscar a los levitas y después a los netineos. If we believe in liberty, Si creemos en libertad, then we should not act like the National Reform Movement. nosotros no deberíamos actuar como el movimiento de reforma nacional. Act. The National Reform Movement said you all have to keep Sunday Porque el movimiento de reforma nacional de aquella época decía que todos tenían que guardar el under domingo. punishment. Y eso estaba so pena de castigo. We go to the Levites in the world, Cuando vayamos a los levitas y luego al mundo, their test is equality. la prueba de ellos será la igualdad. Let's say this good Nethinim is passing the test of equality. Vamos a decir que, por ejemplo, hay un netineo bueno que pasó la prueba de la igualdad. Aren't we like the National Reform Movement? Y si nosotros somos como el movimiento de reforma nacional, If we say to them, si les llegásemos a decir a este you have to netineo, keep the Sabbath tienes que guardar el sábado or we won't baptize you. o no te vamos a bautizar. And we all know Y todos sabemos if this movement won't baptize you, que si este movimiento no te bautiza, it's a death sentence es una sentencia de muerte, because you have not entered into the kingdom of God. porque no has entrado al reino de Dios. So we're making the Sabbath a test. Por lo tanto,
hacemos del sábado We're una forcing it prueba, on people. estamos forzando a ese netineo You can't a guardarlo. enter into God's kingdom breaking the Sabbath. Le diremos, no vas a poder entrar a nuestro reino quebrando el sábado. So now we're acting like conservative Protestants, Entonces ahora el argumento es, estamos actuando como los conservadores violating people's individual liberty protestantes, violando las libertades to personales keep or not keep whatever day they choose. en cuanto a guardar o no guardar el día que ellos quieran. Then there is another step. Luego hay un paso más. There used to be circumcision. Hace tiempo Christ's history, there's baptism. hubo una época en la que se hacía circuncisión, luego se Why hizo are we even bautismo. baptizing people now? Ahora la pregunta es, ¿por qué hoy estamos bautizando Why personas? have the rite of baptism? ¿Por qué todavía bautizamos? Because that was something introduced in a past dispensation. ¿No fue el bautismo algo de una dispensación antigua? So now it's not just do you require people to keep the Sabbath to baptize them? Entonces ahora no es solamente que estamos diciéndole a la gente, no, tienes que guardar el sábado para ser The bautizado. question inevitably develops. Ahora la pregunta que inevitablemente se desarrolla, Why baptize? ¿y por qué bautizar? ¿Por qué hay que bautizarse? All of this has developed, I would suggest, in the following way. Entonces todas estas preguntas se desarrollan de la siguiente forma. We've seen these bad conservatives Hemos visto que los conservadores son malos. force their will Ellos imponen su voluntad and violate people's freedom and liberty. y violan la libertad de las personas. And now what people are identifying Ahora lo que las personas identifican is that al this decir eso movement has a set of vows. es que nuestro movimiento también tiene una serie de votos y decimos, If you aren't keeping those vows, si no guardas nuestros votos understanding and up to them, y si no los entiendes y no los you guardas, cannot be baptized. no vas a poder ser bautizado. And if you cannot be baptized, Y si no puedes ser bautizado, you cannot enter into the kingdom of no God. vas a entrar al reino de Dios. So we have these tests Entonces nosotros también tenemos that pruebas become choices between life and death. que de hecho se van a convertir en pruebas de vida o muerte para And personas. people are suggesting, identifying Por lo tanto, hay personas que están sugiriendo, that identificando, in even having vows, de que el mismísimo hecho de solamente tener we're acting votos, like conservative Protestants. estamos actuando como los protestantes conservadores. So that's their position. Esa es la posición. No, I don't agree with that. Ustedes saben que no concuerdo con esa posición, pero sí ha dicho. So that's a couple of parts of my conversation with this individual. Entonces, estas es algunas partes de la conversación que yo tuve con esta persona. And this all began, Y todo comenzó. the focus point of their attack El punto, el foco del ataque is the baptismal vows, eran los votos bautismales. particularly the ones that reference the four reforms: Particularmente aquellos relacionados con las 4 reformas. diet, dress, etc. La dieta, el vestuario, etc. But you can see how it's developed. Pero ustedes pueden ver cómo fue que se desarrolló. This individual started the conversation with the subject of veganism La conversación, de hecho, había comenzado con esta persona que hablé earlier on. solamente con el veganismo al Why are inicio. we making some test for people? Y luego más adelante el asunto de por qué hacemos tantas Their only pruebas. test is equality. ¿Por qué ponemos tantas pruebas para las personas si la prueba es la igualdad? Why present any test on diet? ¿Por qué tenemos que hacer alguna prueba en respecto a la dieta? Because they see that vow as a test. Porque estas personas ven que esa prueba, ese voto en los votos, while it began el with asunto de la dieta, reforms, se convierte en una prueba. If you follow that natural train of thought, Por lo tanto, si cuestionamos estos votos de las reformas, si continúas por esa it línea already leads you inevitably to question the Sabbath. de pensamiento, inevitablemente acabas cuestionando también el sábado. And baptism. Y luego el A few bautismo. months ago, Hace unos pocos meses, the only dissatisfaction people had was with the vows of reform. la única insatisfacción que las personas tenían era con el voto de la But the reforma. natural train of thought has developed. Pero ahora sí se va desarrollando el asunto y llega hasta el I want to punto, rub out this board. lo que ella dijo, el sábado, los votos en general, etcétera. All of this has come out of the subject of the midnight cry. Todo esto está relacionado con el desarrollo del clamor de medianoche. People
people who proudly identified themselves as conservative. Personas que de manera orgullosa se identificaron a sí mismos como conservadores. Were wrenched from that perspective. Nosotros nos hemos apartado de esa perspectiva. They had to identify as liberal. Por lo tanto, nos tuvimos que identificar, o algunos se identificaron como liberales. And in questioning the role of women, Y al cuestionar el papel de las mujeres, trousers, pantalones, that quickly developed into the following thoughts. todo eso se desarrolló en el siguiente pensamiento, In summary, la siguiente idea. there is a specific testing issue En resumen, hay una cierta prueba en cuestión hoy en that día, in our history is equality. en el cual creemos que en nuestra historia la prueba será el asunto de la igualdad. How can we bring any other man-made test ¿Cómo puede ser que vamos a traer otras pruebas to bear humanas upon these people? sobre estas personas? The Nethinims had everything right. Sino que el argumento que The dicen es, Nethinims had everything right. los netineos ya tienen todo perfecto, ya lo entienden todo bien. They understand equality. Ellos comprenden la igualdad, el asunto de la igualdad. They've passed that test Ellos de hecho pasaron la prueba del arado, without any of our reforms. sin ninguna de nuestras reformas. Without any of our reforms. So how can we go to them? Por lo tanto, ¿cómo es que vamos a ir a ellos Let's say the test here is equality, y vamos a decir que en la prueba de allá de la cosecha de ellos es la igualdad, es igualdad, and say that's fine. y decir, bueno, está bien, You passed your test, ya tú pasaste tu prueba de la igualdad? but we won't accept you unless you keep the Y de Sabbath. repente les decimos, pero no te podemos aceptar si no empiezas a guardar el sábado. All of a sudden, we sound like the National Reform Entonces de Movement, repente parece que nosotros sonamos como el movimiento de reforma because nacional, we have a kingdom. porque nosotros tenemos un reino No one's allowed in y nadie puede entrar unless they keep the Saturday Sabbath. a menos que guarden el día sábado. Just like the National Reform Movement, Y de la misma manera que hizo el movimiento de reforma nacional, ellos tienen su propio no reino one's allowed in unless they keep Sunday. y nadie entra en su reino si no guardan el domingo. So the concept is Entonces el concepto en cuestión they must only pass this test. es decir, no, la prueba para los latinos tiene que ser solo la So with igualdad. these things in mind, Entonces, al tener estas cosas en la mente, in the school in Uganda, en la escuela de here a Uganda, few weeks ago, de hecho aquí hace unas pocas semanas, we began a discussion about what this history looks like. habíamos comenzado la discusión de cómo es que será esta historia, Discuss what this history looks la like. historia de la cosecha. We asked what message we bring. Nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, asked, ¿qué mensaje les daremos a ellos en la What cosecha? two sides develop in their harvest Y period? preguntamos, ¿cuáles son los dos grupos que se desarrollan en el periodo de la cosecha? And people said, Y las personas dijeron, conservatives conservadores and liberals. y liberales. Not saying that's entirely wrong, Y no estoy diciendo que esto sea totalmente but I incorrecto, think the way it was meant pero pienso que la manera en que lo quisieron decir cuando lo was dijeron incorrect. es algo incorrecto. Probably incorrect is too strong a word. Y tal vez incorrecto es una palabra muy fuerte. I would suggest it's just more complicated. Yo quiero sugerir de que es más complicado que simplemente liberales y conservadores. So when we come, I'll go back to my conversation with my friend. Ahora, quiero volver a la conversación que tuve con esta persona, con este amigo o amiga. I asked my friend multiple times Yo le pregunté varias veces for any of the claims that were made. para cada una de las declaraciones que esta persona hizo. Le Give me pregunté, a reform line or an example. dame una línea de reforma, dame un ejemplo. None have been given. No me pudo dar ninguno. There are no reform lines or examples for what they're sharing. No hay ninguna línea de reforma, ningún ejemplo para aquello que ellos están compartiendo. Except for one. Excepto por una. One idea was given as evidence. Hubo una idea que fue dada como evidencia. And I want to speak about this for one moment. Y quiero hablar de esto por un momento. It's not a line or a history, it's a concept. No es realmente una línea o una historia, sino es un concepto. And I think it starts to demonstrate where this thinking has come from. Y creo que esto comienza a demostrar de dónde proviene esta People idea. believe that in this dispensation, 14 to 19, Las personas piensan de que en la dispensación del 2014 al 2019, they look out at the world
Ellos vieron al mundo and they see all these good liberals. y vieron cuán buenos eran los liberales. Michael Moore, Michael Moore, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, they are warriors. son guerreros. They believe in equality. Creen en la igualdad, They're fighting for equality. pelean por ella, On the right side of those issues. están del lado correcto de esos asuntos. They look like this shining example Ellos parecen ser este ejemplo brillante of good people who have their act together. de personas que son tan buenas, And then we turn and look at the movement, pero de repente nos damos la vuelta y vemos al movimiento. and as we've learnt to hate inequality, Y parece que hemos aprendido a odiar la igualdad. we see mess. Y vemos que hay un desastre en el movimiento, Conservative movement, porque éramos un movimiento conservador, practicing nationalism, sexism, poniendo en práctica cosas nacionalistas, racistas, machistas. and people have developed the idea Y las personas han desarrollado la idea this movement was a mess, de que, bueno, como este movimiento era un desastre, and the Nethinims had it all figured out, y mira cómo los netinios lo tenían todo ya resuelto. and we had to learn equality from them. Nosotros tuvimos que aprender de igualdad de ellos. So they're good. Por lo tanto, los netinios son buenos, The world had it figured out, el mundo lo tenía ya and we have had to learn resuelto, from them. y fuimos nosotros los que tuvimos que aprender de I don't ellos. agree with that description of the history, but that's the mindset. Yo no concuerdo con esa descripción de la historia, pero ese es el argumento que fue dado. We learn from them Nosotros aprendimos de ellos, because we're conservatives. porque nosotros somos conservadores We have everything upside down. y tenemos todo de cabeza para abajo. So going back to what teníamos. my sister shared, Ahora, quiero volver a lo que mi hermana compartió. when God works through ancient Israel, Cuando Dios trabajó con el He Israel wanted to antiguo, teach them His ways and His character. Él quería enseñarles sus caminos y su carácter, Using the sanctuary system. usando el So sistema del she's going to santuario. give her evidence. Entonces, la evidencia que va a dar es In esta. ancient Israel, En el Israel antiguo, God gave them the sanctuary. Dios les dio el santuario. God gave them the sanctuary Dios les dio el santuario because it reflected heathen customs. porque el santuario reflejaba costumbres paganas. So if you talk about a reflection, Entonces, cuando ustedes hablan de un I reflejo, want us to understand what this means. quiero que entiendan lo que significa. I have an object, Yo tengo aquí un objeto and then I have a reflection of that y object. aquí tengo un reflejo de ese objeto. Which one is the original or the true? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el genuino? The object or the reflection? The object is the original, Este es el objeto original and then the reflection is a counterfeit of that object. y luego el reflejo tiene que ser una So what falsificación. my friend is saying, Entonces, lo que mi hermana estaba you had diciendo, heathen customs, aquí tenemos costumbres paganas and to reach those people, y para poder alcanzar a esas personas, God gave them a system that was similar. Dios les dio un sistema que era The similar, sanctuary. el santuario. The world were acquainted with sacrifices El mundo estaba acostumbrado a los and sacrificios, altars and sanctuaries. altares y santuarios. So all those worldly Canaanites, Entonces todos estos cananeos they understood sacrifices. conocían el asunto de los sacrificios. Because they understood sacrifices, God brought about the sanctuary system. Entonces, como ellos hacían sacrificios, lo que Dios inventó fue el sistema del santuario. Original pagan sacrifices. Tenemos los sacrificios paganos originales Reflection sanctuary. y el reflejo era el santuario. If these Gentiles Por lo tanto, si estos gentiles were to ever join the Hebrews, alguna vez se fuesen a unir a los hebreos, they needed to see a system that they could relate to. ellos necesitaban ver un sistema que So God reflejara el de gave the ellos. sanctuary Por lo tanto, Dios les dio el santuario because it would be a system that the heathen are familiar with. porque sería un sistema con el cual los paganos estarían So the Israelites familiarizados. could rightly represent him, Por lo tanto, los israelitas podrían representarlo correctamente
and he could win the world or the Gentiles y así podrían ganar al mundo, a los gentiles, abannamawanga to all become Israelites. para que todos se convirtiesen en israelitas. So this is the one example given. Entonces, este es el ejemplo que fue dado. kulabirako ekimuweebwa Original, Original, ekituufu heathen sacrifices and temples. sacrificios paganos y templos. saddaaka z'abannamawanga God wants to reach them, Entonces, como Dios quiere alcanzarlos a estos, okubatuukirira so he's going to create a movement, a nation that reflects them. entonces Dios va a crear un movimiento o una nación que refleje eso. nekyebakola wabweru Israel and the sanctuary system. Israel y el sistema del santuario. And the whole context of this, Y todo el contexto de esto, which is largely unspoken, ebyogeddwa que de hecho no se is dice that when mucho, we go to the world, es de que cuando vayamos al mundo, we have to have a system that reflects them so we can reach them. tenemos que tener algún tipo de sistema que refleje el de ellos para que podamos alcanzarlos. Which means we start putting down what makes us unique. Eso significa empezar a despojarnos de aquello que nos hace tan Why would we especiales. test them on the Sabbath ¿Por qué tenemos que probarlos con el sábado? tuba tubagesa sabbiiti when that's not a test for them? Si de hecho no es una prueba para ellos. We have to reflect them. Deberíamos reflejarlos a ellos, deberíamos ser como ellos. Reflect the world to reach the world. Es decir, el argumento es ser como el mundo para alcanzar al mundo. beeraba tusobole okubatuukirira And my friend said that God has done this all through the last 6,000 years. Y mi amiga me está diciendo de que de hecho Dios ha estado haciendo eso desde Transforming his people los últimos 6.000 años, transformando a su to pueblo look like the world to reach the world. para parecerse al mundo y así alcanzar al mundo. And the problem with us conservatives Y que el problema con los conservadores is we are not transforming ourselves es de que nosotros no nos transformamos a nosotros mismos teri kukyuka into the reflection of the world that will reach them. para ser aquel reflejo del mundo que los alcanzaría. The problem is our conservative reforms Por lo tanto, el argumento es, todos los problemas vienen de nuestras reformas conservadoras. and making them any test of membership. ¿Y por qué convertirlas en alguna prueba So I para hope formar that issue parte? is somewhat clear. Entonces, espero que ya haya dejado claro el argumento que se está usando. So I took my friend, Entonces, a mi amiga, yatwala mukwano gwe not to this quote exactly, but to this concept. no la llevé específicamente a esta cita, pero sí a este concepto Patriarchs and Prophets 120.3. de patriarcas y profetas. 12:23 It's talking about the Tower of Babel. ayogera ku munaala ogw'ebaabuuli Donde habla de la Torre de Babel. The Babel builders had murmured against God. Donde dice que los constructores de Babel murmuraron en Instead contra of de Dios. remembering his mercy to Adam Y en vez de haber recordado sus misericordias por Adán and his covenant with Noah, y su pacto con Noé, they complained he was severe ellos ebikoligo bingi se In reclamaron de expelling que, the first pair from de que Eden. Dios había sido injusto expelling the first pair from Eden y que había expulsado a la primera pareja del Edén kitaabwe asooka adamu okuva mu lusuku eden and destroying the world by a flood. y que había destruido al mundo con So they go un, back to two prior con un histories diluvio. Entonces estas personas iban para esas historias mu byafaayo emabega and they're saying God is severe. y decían, Dios es severo. Just want us to remember Quiero que recordemos God was severe que Dios fue severo in their minds en la mente de los because he had de rules. Babel, porque Dios tenía reglas. They murmured against God Ellos habían murmurado en contra de Dios as arbitrary and severe. como si él hubiese sido muy arbitrario y severo, They wanted freedom. pero ellos querían libertad. But in choosing their idea of freedom, I'm paraphrasing now, Y estoy parafraseando, balonda nga cuando ellos expresan sus ideas de libertad, they were accepting the rule of the cruelest of tyrants. a la vez que ellos reclamaban las reglas de Dios, aceptaban las reglas de los peores They tiranos. think God's rules are too strict. Ellos piensan que las reglas de Dios son muy estrictas, They choose what they think is freedom, por lo tanto ellos escogen lo que ellos creen que es verdad bayita eddembe and they accept the rule of a tyrant. y terminan aceptando las reglas de un tirano. bafugibwa bannakyema lyali ennyini But this is my point. Y este es mi punto, eso es para Patriarcas y Satan was Profetas, seeking to bring página contempt 100.3. sitaani yali Lo que Satanás estaba buscando hacer
upon the sacrificial offerings that prefigured the death of Christ. yali agezaako Satanás trató de acarrear menosprecio sobre las ofrendas expiatorias que prefiguraban la muerte de And as the Cristo. minds of the people were darkened by idolatry, Y a medida que la mente de los hombres iba entenebreciéndose con la he idolatría, led them to counterfeit these offerings los indujo a falsificar estas ofrendas musaddaaka zino and sacrifice their own children upon the altars of their gods. y a sacrificar a sus propios hijos sobre los altares de sus dioses. Saddaaka mu byoto bya bakatonda baabwe. So we go back to the model my friend presented. Así que volvamos de nuevo al modelo que mi amiga me había dado, me había presentado. Original paganism. Supuestamente el paganismo es primero, Era ddala ekisooka They're going to original. burn their children alive. Ellos quemaban a sus hijos vivos. abaana baabwe ne babateeka ne babawenga saddaaka nga balamu. So to reach them, God creates a system Entonces, para alcanzarlos, el argumento era que Dios creaba un sistema that reflects that, que reflejara a ese de aquí, so they look similar, para que puedan ser semejantes, so the world can understand para que el mundo pueda entender and accept y así aceptar God through similar sacrifices. a Dios a través de sacrificios similares. What's the problem? ¿Cuál es el problema con ese The argumento? minute you say original and reflection, Que cuando dices que los paganos tienen la prueba, el original, Laga kino ekikifaananyi all you have to do is change the language. lo único que tienes que hacer es cambiar el Say lenguaje. true and counterfeit. Decir que el de los paganos es el verdadero y el de Dios es la falsificación. Sacrificing children, true. Es decir que sacrificar a niños es algo bueno, era el verdadero. Sanctuary system, Pero el sistema del santuario ekifo ekitukuvu reflection or counterfeit. no era solo un reflejo, era de hecho la What's the problem with falsificación. that logic? ¿Cuál es el problema con esa lógica? Which came first? ¿Qué vino primero? asooka okubeerawo At the very first sin of our parents, Según la cita, desde el primer pecado de nuestros padres, página God takes a 100.3, lamb Patriarcas y Profetas, on an altar, Dios tomó a un and cordero it's the first sacrifice. y lo sacrificó. Ese fue el primer Did sacrificio. God build the sanctuary system ¿Será que Dios te construyó to resemble the el world? santuario para parecerse al mundo? Or did the world build their ¿O sacrifices será que el mundo oba ensi introdujo sus sacrificios as a satanic counterfeit para que of God? fuese una falsificación satánica de lo que Dios haría o hace? So first, Así que primero up here I want to put the true. quiero colocar el verdadero aquí arriba. And we're used to doing the lines of the true and the counterfeit. Y nosotros estamos muy acostumbrados haciendo las líneas de la falsificación y del movimiento verdadero. Beginning and end of modern Babylon. Cuando hablamos del inicio y el fin de Babilonia moderna. ya babuloni eyaleero But this counterfeiting didn't start from 1798. Pero esta okuba kunte falsificación no comenzó en It was at the very 1798. kwatandika La falsificación comenzó desde el The inicio. minute they leave Eden, De hecho, desde que salieron del Edén, God sets up a sacrifice system. Dios desarrolló un sistema de sacrificios. They have to see the death of a lamb Nuestros padres tuvieron que ver la muerte de un to, cordero in a parable sense, understand the nature of sin. para entender de manera parabólica la naturaleza del pecado. So he institutes that. Entonces Dios instituyó eso. Then we have the counterfeit. Luego tenemos la falsificación. Satan is going to turn this into human Ahora sacrifices. Satanás va a crear el asunto de los sacrificios humanos. okw'omwana gw'endiga batandika okuwaayo baana And the whole rites of paganism. Y todo eso es paganismo. So we could talk about the sanctuary. Ahora podemos colocar aquí el santuario si queremos It has ponerlo. all of its symbols, Sabemos que el santuario posee todos esos símbolos, its priesthood, el sacerdocio, its temples, los templos and the counterfeit of that y la falsificación de todo ello ekikope bwekyo seediyastaani is paganism. es paganismo. They have a priesthood, Ellos tenían también un sacerdocio, human sacrifices, sacrificios humanos, abantu temples. templos. n'amatempo At the very beginning, it was counterfeited. Así que desde el inicio Satanás estaba falsificando. But it's not correct Pero no es correcto to say that Satan did this first decir que Satanás fue quien lo hizo primero ekyakolebwa wano and then God built a system to resemble paganism. y de que luego fue Dios quien construyó un sistema para poder parecerse al paganismo. kopa sitaani Ellen White gives a similar thought in Signs of the Times. Y la hermana White da una idea parecida en otra cita que solo está en inglés. June 17, Tienen que poner esa cita que está allí, esa referencia. 1880.
munaana paragraph 9. paragraph ey'omwenda. I'll just read a little from this paragraph. Voy a leer un poco de este párrafo. The Lord gave Moses definite instructions Señor le dio a Moisés instrucciones in regard to definitivas. to the ceremonial offerings específicas respecto a las ofrendas sacrificiales which were to cease at the death of Christ. que tenían que representar a Cristo. This system, Este sistema it was first established with Adam after his fall fue primero usado y establecido con Adán and was taught by Adam to his descendants. y fue enseñado de Adán a sus descendientes. You know the story of Cain and Abel. Todos ustedes conocen la historia de Caín y Abel. bya Kayini ne Abel. So the immediate descendants, they're learning this. Así que los descendientes inmediatos de Adán And then it was corrupted before the aprendieron. flood. Luego se corrompió este sistema después del And also by those who separated themselves from the followers of God diluvio y también fue falsificado por aquellos que se habían separado de los verdaderos and adoradores de Dios. engaged in the building of the Tower of Babel. Aquellos que se habían empeñado en la construcción de la Torre de Babel. Ellos también empezaron a hacer sacrificios falsos. They taught the people that the more valuable their offerings, Y le enseñaban a las personas que cuanto más valiosos fueran las ofrendas, Omuwendo gwa sadaaka the greater would be the pleasure of their gods. mayor sería el placer de los dioses. obuyinza n'amaanyi ga Katonda waabwe. Therefore, the greater the prosperity and riches of their Y nation. por lo tanto, mayor sería la prosperidad y la riqueza de la nación. Okubeera n'emirembe mingi. Hence, human beings were often sacrificed to the senseless idols. Y de esa forma, Okuwaayo abantu nga incluso sacrificios humanos fueron hechos a estos ídolos. Ella es clara, la hermana This White, system was established with Adam after his fall, de que este sistema fue creado a partir desde Adán and then Satan primero, corrupted it y luego fue Satanás quien lo corrompió, by creating a counterfeit system. creando el sistema falso. okupa ekifuba okutandika okukopa ekituufu. So we've already covered some of this history in a fair bit of detail. Entonces ya hemos cubierto parte de esta historia en bastante detalle. So I don't want to go through all of the lies of the counterfeit we've done before. Así que yo no quiero hablar de las líneas de la falsificación, que ya hemos hablado bastante. Tumanyi kuba twaziyitamu. But you see this counterfeit sanctuary system, paganism, Pero vemos cómo se falsifica el santuario con el paganismo. all through the history of Israel. Toda la historia de Israel tenemos ese asunto. All through this history of Israel, En toda esta historia aquí de Israel, Byaka bya Isirayiri up until the cross. hasta la cruz, tugadala ku musalaba. Just as you see this history of paganism, tal como podemos ver esta historia aquí del paganismo, it exists. We'll discuss its endpoint. y bueno, lo discutiremos de esta forma. But this system of the sanctuary exists till the cross, Lo que quiero decir es que el sistema del sacrificio funcionó hasta la cruz. and they had a system of government Y ellos tenían un sistema de gobierno N'embeera y'okufuga that we would call a theocracy. que llamaríamos teocracia. bagoberera amate ga Katonda. Ancient Israel, Eso es el Israel antiguo. Alpha Glorious Land, La tierra gloriosa Alfa is a combination era una combinación Gyegata bibiri of church and state. de iglesia y Estado. kubanga n'ekanisa. That's the definition of a theocracy. Esa es la definición de una teocracia, iglesia y Estado. Ekigambo theocracy. And as it was meant to operate, Y la manera en que se suponía que funcionase it all gets embodied in one person. era en que una sola persona dirigiera todo. Becomes more complicated in the history of the kings. Se hace de hecho más complicado cuando llegamos a la historia de los reyes. I would argue the system still stands. Yo diría que incluso el sistema funcionaba en los reyes, pero tenemos a That Samuel. combination of church and state. Había combinación de iglesia y Estado en Israel. N'obukulembeze bw'ensi. And one person becomes the head or the authority for both. Y una persona era la cabeza y la autoridad de ambos, iglesia y Talk Estado. about Samuel. Podemos tomar como ejemplo a Samuel. He's a judge. Era juez, He has all the power of the state. tenía todo el poder del Estado. And he's the head of the church. Ate ng'eyo omukulembeze w'ekkanisa yonna. So church and state have come together and they're embodied in one person. obuyinza bw'ekkanisa n'ensi bwetebwa wamu ne bubeera nga butwalibwa omuntu omu. So in this history of the counterfeit, Byafaayo bino ebyokukopa you can go to the book of Daniel bigenda mu kitabo kya Daniel and discuss the statue. ne tutunuulira ekiwumbe. We call all of these kingdoms
tulaba obwakabaka buno bwonna the king of the north. ani kabaka owamambuka They all wear that title stamped on their foreheads. nga tulaba enkofiira ye emuteekeddwa ku mutwe They're all the king of the north. kabaka mwenyini owomambuka And the characteristic of the king of the north era ebyo ebiragira ddala kabaka owomumambuka is that it is a combination of church and state. kabaka owomumambuka alina okubeera ng'afuga ng'alina obuyinza bw'ekkanisa n'obuyinza bw'ensi So we have to identify tugayinza okuzuula nti that in paganism, waliwo obukaafi Babylon, Medo Persia, Greece, Rome, babuloni mumene neperusi buyonaani ne ruumi all of these ancient nations had a church-state relationship. ndigana amanga gonna gaali gakwasaganya ekkanisa n'eggwanga And the reason it's harder to see back then ekisobola okulaba emabega is because they were often embodied in one person. nti ebibiri byabeeranga muntu omu We go to the history of Darius. tugenda mu byafaayo bya daliyo Daniel chapter 6. danyeri ensula 6 Darius makes a decree avaayo n'ekiragiro saying no one can petition any of their gods, te muntu yenna agwalinde kubanga asinza katonda omulala only me. bijja kusinza nze Who is he identifying as? nga kyaba yejjayo ng'ani He's saying they won't be your gods for 30 days, I'm your only God. tebagenda kubanga bakkiririzibwa okusinza katonda omulala munaku wasatu okujjayo kuvunnamira gwe So he's identifying himself as their God, the head of their religion. nti yeyejjayo nga katonda akulira akulira eddiini yaabwe Then he sees his favourite, Daniel. ayagalwa nnyo Daniel is given a death sentence danyeri babateeka danyeri afuna ekigemo ekyokuttibwa because of that decree, olweteeka eryajja and Darius wants to undo his decree nti ate kati daliyasi yekyusa ayagala okubanga etteeka alirwanyisa danyeri aleme kuttibwa to save Daniel. ewa And what do his advisors tell him? abayi b'amagezi ba daliyasi bamuwa amagezi ki You can't undo the decree No puedes deshacerte because del Darius decreto. had two hats. Porque vamos a decirlo así, que Darío He tenía had dos a god sombreros. hat El sombrero de Dios and a king hat. y un sombrero de rey. Omutima ogw'omukulembeze. And when he signed that Y decree, cuando él firmó aquel decreto, Ku kiragiro ekyo he's wearing his god hat. él estaba usando ese sombrero de Dios, usando su sombrero And can a como Dios. god make mistakes? Y como Dios, ¿será que él podía cometer errores? No puede. That's why it's known as the law of the Medes and Persians. Por eso se le llamaba el Señor de los medos y los Because persas. they had begun to see their kings as godlike, Por lo tanto, en aquella época ellos veían a los reyes they como could not be seen to siendo make dioses. mistakes. y por lo tanto los reyes supuestamente no cometían errores. Por lo tanto, todos los decretos que ellos Could not pasaban, be abolished, ninguno podía ser abolido. not even by the king himself. Ni siquiera el rey mismo podía abolir sus propios So decretos. Darius as God Por lo tanto, Darío era como un dios, signs a decree. firmó un decreto, Darius as king y Darío como rey wants to destroy that decree to save Daniel, quería destruir el decreto para salvar a Daniel and he can't do it y no podía, because he's two things in one person. porque él es dos cosas en una sola persona. Darius is church and Darius is state. Darío era el Estado y era la And who iglesia. controls who? ¿Y quién controlaba a quién? The church controlled the state. La iglesia controlaba el Estado. The church said Daniel had to die, La iglesia decía, and Daniel tenía que Darius as morir, king could do nothing to stop that. y el rey Darío no podía hacer nada para detener eso. So they have the same combination of church and state. Por lo tanto, vemos la misma combinación de iglesia y Estado. No one looked back in history Nadie fue a la historia and said Alexander is so great, y dijo que Alejandro era tan grande, we're going to call him Alexander the Great. vamos a llamarlo simplemente He Alejandro chose Magno. that name himself. El nombre de Alejandro Magno lo It was escogió his él own mismo. pride Era su propio orgullo, that made him decide que lo hizo decidir that everyone would have to call him Alexander the Great. que todo el mundo tendría que llamarlo Alejandro el Grande. That was pure pride. Eso fue orgullo puro. And the reason he was starting to think that way, Y la razón por la cual él estaba his pensando en mother was known as a goddess. pensar de esa manera es porque la mamá de él, She taught Alexander que se creía una diosa, le that he enseñó a had su been hijo conceived de que Alejandro había sido concebido by a god.
por un Dios. Fun- And he begins to believe he is a demigod. Por lo tanto, Alejandro creía que él era un semidios. Katonda. So by the time you come all through this history of the king of the north, Entonces, todo este periodo de la historia del rey del norte, they're mixing church and state. hay combinación de iglesia y Estado en todo. You come down to the history of the cross, Cuando llegas a la historia de la cruz and John the Baptist is teaching people y lo que Juan el Bautista le enseñaba a la gente, a message that makes perfect sense. un mensaje que de hecho tenía perfecto sentido. God's going to restore us. Dios nos restaurará. Ayimusa abantu He reached into Egypt atuuka e Misiri Él nos and alcanzó en pulled out a Egipto church and a state. y sacó de Egipto una iglesia y un Estado. God reached into Babylon Dios, cuando nos sacó de Babilonia, and pulled out a church and a state. n'ajja mu bantu también sacó una iglesia y un Estado. So God is going to save us from our enemies. Por lo tanto, ahora Dios nos va a salvar He's de los going to reach romanos into Rome, agenda okugenda y Él va a ir and what's he going to pull out? y Dios va a sacar de Roma A church and a a state. Israel una iglesia y un Estado. ne government So it becomes perfectly reasonable Por lo tanto, era totalmente razonable that when they expected a deliverer, que ellos, cuando esperaban al it libertador, would look like what they had seen before. ellos esperaban que ese libertador fuera como los A anteriores, restoration of church and state, una restauración del poder de iglesia y Estado. omukulembeze n'ekkanisa nga byegasse combined. Jesus comes and he destroys all of that. Ahora, cuando Jesús vino, destruyó todo eso. And he separates church Y de hecho Jesús separó la From the iglesia state. del Estado. eggwanga okuva government. We call it the early Christian church. A eso lo llamamos la iglesia primitiva. They did not have the powers of a state. No tenían el poder del Estado. Maanyi ga government. So at that early history, God separated these two entities. Por lo tanto, es en esa historia temprana cuando Dios separó estas dos entidades. If God separated them, Abanga Mukama Y si Dios las separó, he makes them different, distinct things. n'abiteeka Él las tuvo que hacer dos cosas separadas y distintas. And he works through his church. Y así trabajó mediante su iglesia. What did Satan have to do? ¿Qué tuvo que hacer Satanás? n'akukola ki? Did God separate church and state ¿Será que Dios separó la iglesia del Estado to reflect the world? para parecerse al mundo? No. No. Nedda. God acts independently to the system of the world. Dios actúa de manera independiente a los sistemas del mundo. And then Satan counterfeits it. Y luego es Satanás quien tiene que falsificarlo. Kipulamu. So in 538, Por lo tanto, en you have a 538 division tenemos una división between church entre la iglesia and state. y el Estado. And Satan will work through the papacy. Y Satanás usaba el papado. And the state Y esta vez el follows Estado the dictates of the church. tiene que seguir los dictámenes de la Just iglesia, as in the history of Darius, tal como en la historia de Darío. but now they're separated. Pero ahora están separados. You have the church control the state, Ahora vemos a la iglesia controlando el Estado, efuga eggwanga but they're no longer embodied into one entity. pero ya no están más en una sola entidad como antes era solamente el rey, que tenía So las God dos. separated church and state. Entonces vemos que Dios separó la iglesia y el Estado, Satan counterfeited that work. y lo que hace Satanás es falsificarlo. God did not reflect the system of the world when he did this. Dios, cuando hizo ese cambio, no quería reflejar al mundo. In the history of pagan Rome, En la historia de la Roma pagana, Christ ends the sanctuary system entirely. Jesús terminó el sistema del santuario God did not completamente. bring about the early church Dios no levantó la iglesia primitiva style to reflect pagan Rome. para reflejar a la He Roma brought out the pagana. early church De hecho, sacó a la in iglesia direct cristiana contrast to pagan Rome. para que fuese un contraste directo de Roma pagana. And then it was Satan's work to keep Y up. luego, el trabajo de Satanás fue falsificar eso. And it took him 500 years Y le tomó 500 años falsificar. emyaka 5 to counterfeit that. okuba ng'akoopa. Then we have the history of the 1260. Luego tenemos la historia de los 1260. 1798, 1798. in 1798, En God 1798, again starts to lead out a people. Dios de nuevo comienza a llevar a un pueblo And we have this history of the o a dirigir a un beginning pueblo. of modern Israel. Y sabemos que este es el comienzo del Israel moderno. Abisirayiri eya leero. Going to have to be tight.
So we have the period of the 1260, Tenemos aquí el periodo de los 1260. God begins to gather his people. Aquí Dios comienza a reunir a su pueblo. And we have the beginning of modern Israel. Y tenemos el comienzo del Israel moderno. This Alpha history Historia alfa, exists from 1798. que fue de 1798. For this purpose, it ends in 1844. Y para este propósito quiero colocar 1844 como si fuese como final. They go back to work in 1850. Vuelven a trabajar en 1850. So you have 1798, Entonces tenemos 1798, comes to 1844, llegamos a 1844. 46 years. Aquí tenemos los 46 Increase años. of knowledge, 1818. Hay aumento de conocimiento por aquí. Formalized in 1833. Se formaliza en 1833. Disappointment in 1844. Un chasco en el They're 44. scattered. Aquí fueron They go back to dispersos work in 1850. y volvieron al trabajo de evangelización en 1850. That ends in failure. Esta historia acabó en una falla. They're in a Laodicean condition. Cayeron en la condición They're scattered in laodicense 1863. y en 1863 comenzaron su dispersión de nuevo. For 126 years. Por 126 Till años, 1989. hasta 1989. And in this history we have 1888. Dentro de esa historia queda 1888. Organization happens in 1863, La which is good. organización es lo que aconteció en el 63, algo que es bueno, But they reject prophecy. pero rechazaron el mensaje profético. That's bad. Eso era malo. 1989 En 1989 begins another final time period of gathering. llegó otro tiempo final de reunión. From this period, we'll just look at the line of the priests. Y en este periodo solamente queremos dar un vistazo a la línea de los sacerdotes. The line of the priests, La línea de los sacerdotes 1989. ponemos 89 We como spoke inicio. about 4 BC. Hemos hablado del año 4 antes de Cristo. How many leaders do you have at the time of the end? ¿Cuántos líderes hay en el tiempo del fin? 2. Hay dos, John and Christ. Juan y Cristo. Both at the time of the end. Ambos están vivos en el tiempo del fin. But one is going to do a work before the other. Eso es que uno comenzó a hacer una obra antes que el otro. So when we come to 1989, Cuando llegamos a 1989, we have both leaders present. tenemos a ambos líderes Elder presentes. Jeff begins to study El anciano Jeff, que comenzó a estudiar en el 89, reform lines. las líneas de reforma, Elder Parminder becomes a Seventh-day Adventist. y el anciano Parmide, que se hizo adventista ese mismo año. Both exist there at the time of the end. Ambos están presentes en el One tiempo will del do a fin. work before the other. Uno comenzó a hacer la obra primero que el Then we otro. come to 9/11. Luego llegamos al 11 de septiembre. This was where we mark the baptism. Es aquí donde nosotros marcamos el The bautismo. second is going to become visible, El segundo se hizo visible, but not yet take over leadership. pero no tomó todavía el control de la That dirigencia. will happen in 2014. Eso terminó pasando en 2014. Then we have the test, Luego tenemos la prueba, 2019, 2019, and then Panium. y luego Panion. So I've looked at the beginning history. Hemos mirado la historia inicial I read the statement of my friend y les hablé ya de las declaraciones que hizo mi amiga, because it begins to reflect where this mentality is coming from. porque esto va a empezar a reflejar de dónde proviene la mentalidad. Connected to the idea that we're learning from the world. Esa mentalidad de que parece que estamos aprendiendo todo del mundo, de que aprendemos del mundo. They had equality figured out. Ellos ya tenían la verdad acerca de la igualdad All the conservatives are wicked. y todos los conservadores son impíos. We're conservative. Nosotros somos conservadores, se So dirá. the world in the past dispensation was good, those Nethinims, Por lo tanto, el mundo en el pasado ya eran buenos, los and this netineos, movement was bad.
Pero este movimiento era el que era malo. We had to learn from them. Tuvimos que aprender de ellos. nga tukopawo Connected to that, the mentality Conectado con eso, la mentalidad bwetyo that the test is equality, de que, bueno, la prueba es la igualdad. and to bring any other test of membership to the kingdom of God Y traer cualquier otro tipo de prueba a la membresía del is to reino de act Dios as a dictatorship. n'okumuka es actuar como una dictadura. otandise kweyisanga na kyemalira The National Reform Movement El movimiento de reforma nacional could not enforce Sunday. no podía imponer el sábado, el domingo, abantu Sunday A.T. Jones says they also should not enforce the Sabbath. y de hecho Jones dijo de que no se podía imponer ni siquiera el sábado tampoco. We're getting to a period of our reform line Estamos llegando a un periodo de nuestra línea de reforma where very soon donde muy pronto you're going to go to someone. ustedes van a ir a alguien, Let's say you come to me por ejemplo, vamos a decir que vienes a and mí you have a straight message. y me dices que tienes un mensaje muy correcto. Teme a Dios, Give him glory dale gloria, because judgment is coming. porque llegó el juicio. The earth is about to be destroyed. El mundo está a punto de ser destruido. besanizibwawo The earth is about to be destroyed. La tierra está a You're about to die. pronto de ser destruida y estás a punto de morir. If you want to live, Si quieres vivir, kubanga okusigala nga emulamu you better start keeping the Saturday Sabbath. deberías empezar a guardar el sábado. Who does that make us sound like? Y eso nos hace sonar como si fuésemos Who quién. does that make us sound like? The National Reform Movement. Como el movimiento de reforma nacional. National Reform Movement. So I tried to show where some of this thinking has developed from. Así que yo he tratado de explicar de dónde I tried to pienso show where it is developing to. estas mentalidades, estas ideas han surgido. It all began with questioning the vows, Todo comenzó al cuestionar los votos, the reform vows. las reformas. But now people are saying every man-made test Pero ahora las personas dicen de que todas las pruebas son pruebas humanas. Kyafuna ekigezo not just diet and dress, No solamente la prueba de la alimentación y el vestuario, sino también el sábado y luego el bautismo en sí. even the implementing of equality. Incluso la implementación de la igualdad. kano kano They'll say is the manufacturing of man-made tests. anagamba Algunos dicen de que todas esas imposiciones son cosas humanas, Which becomes problematic. que se convierte en algo problemático, de hecho. They have to start questioning how they view this movement. Ellos van a tener que empezar a cuestionar de qué manera entienden el movimiento, que es, I'm no one, yo soy un don but the nadie, message in the movement kyobaka pero el mensaje y el does movimiento not have man-made tests. no tiene ebiteekebwa pruebas If creadas you por want to hombres. say that, De hecho, si quieres decir que you es have así, to start saying it's man-led. vas a tener que decir entonces que el movimiento es guiado por hombres. That's where Elder Jeff started. Y es ahí donde comenzó el anciano Jeff, mukadaafu jeff yatandikira That the messages of God de que los mensajes de Dios in the latter rain time period, del periodo de la lluvia tardía, early latter rain, temprana y tardía, ko neyadumbi are half wrong. él empezó a decir que esos mensajes tenían una mitad errada. Then I quoted my friend Y luego he citado a mi amiga, ya mukwano gwe where she said, donde dijo, you had pagan sacrifices, tenemos los sacrificios paganos y'abakafiiri and to reach the people, y para alcanzar a las personas, God created a sanctuary system nti mukama ate Dios creó un sistema del santuario that was a reflection of paganism. que iba a ser un reflejo del paganismo. Me The había idea dicho. that for the last 6,000 years, Y esa idea de que por los últimos 6.000 años God creates dispensational changes Dios hizo cambios dispensacionales kiseera so that we can relate to the world and reach them para que podamos relacionarnos con el mundo y alcanzarlos tukako amangu by reflecting them. al parecernos a ellos, al reflejarlos. So we went to a couple of quotes Y habíamos ido y hablado de algunas cuantas where we're citas told clearly donde se nos dice God claramente instituted the system of sacrifices que Dios instituyó el sistema de sacrificios yokuwa saddaaka straight after the fall in Eden. directamente después de la salida Satan del... attempted to bring después de la contempt caída. upon this system nti sitaani yagezaako kulaba nti aleeta okukomya enkola eno that prefigured the death of Christ
ate enkola yayeraga okufa kwa yesu kristo by darkening the minds of the people with idolatry, Entonces Satanás lo único que hizo fue falsificar ese sistema al oscurecer la mente de las creating a personas con system of idolatría. paganism Y así él creó el sistema del paganismo with counterfeit priests, para falsificar así los sacerdotes, Counterfeit el sistema de sacrifices. sacrificios counterfeit temples. y falsificar los templos. So God changed nothing to reflect the world. Por lo tanto, Dios cambió absolutamente nada para reflejar al mundo, God set up a pure system sino que Dios estableció un sistema puro that represented his character, que representaba su carácter and Satan counterfeited it and manipulated y it. fue Satanás quien lo falsificó y lo manipuló. The reflection is the counterfeit, not the true. Por lo tanto, eso de reflejar es de hecho ser la falsificación. It's been that way from the Parecerte a. very beginning. Y ha sido así desde el principio. Satanás es quien And falsifica. still when he's in the history of this paganism, E incluso cuando él se encuentra en esta historia God did not bring out the Christian church de paganismo, él no trae a la iglesia cristiana. to be a further reflection of pagan Rome. Dios no levanta a la iglesia cristiana para parecerse a la Roma In pagana, fact, he removed himself. sino que de hecho Dios se termina saliendo de esa falsificación que ya anything that Satanás resembled that. estaba haciendo y terminó creando algo completamente diferente. okuvudde ku bukafiiri obwali emabega And he set up a system that was not based on sacrifices. Y levantó un sistema que ya no se basaba en sacrificios. And then you have Satan Por lo tanto, luego tenemos a Satanás, left with his reflection, que Dios lo dejó and he falsificando needs to counterfeit algo que ya Dios no hacía, engeri okukoppamu ate kino ekipya what God just did in setting up the Christian church. y ahora dejó a Satanás trabajando para ver cómo él se falsificaba lo que Dios creó al crear la iglesia And cristiana. it took him 500 years, Y le tomó 500 años a Satanás, half a millennium. medio milenio, yamba kino kyekyasa So falsificar la tomorrow iglesia we'll cristiana. cover a little more of this line. Mañana cubriremos un poco más acerca de esta línea de aquí. You know that we're going to connect 1899 to 1798. Y ustedes saben que vamos a conectar 1899 con 1798. So the work of counting took 500 years. Por lo tanto, el primer momento en que tuvo Now que it's Satanás taking 100 falsificar years. le tomó 500 años y luego después le tomó Step our 100 way through años. that. Y así iremos avanzando. But what I want us to see Pero lo que quiero que is veamos that the very premise of this sister's arguments are incorrect. es que las premisas iniciales de los argumentos de esta hermana están And that completamente equivocados. Y esa It's premisa about how God's church relates to the world. está basado en cuanto al asunto de cómo Dios se relaciona con el mundo. God never changes his people Dios nunca cambia a su to pueblo reflect worldliness. para reflejar la mundanalidad. Instead, he sets up a system. Él, de hecho, siempre levanta un sistema Satan counterfeits that. en el cual Satanás tiene que And it's this falsificar. misunderstanding about the relationship between God's church and the world Y es esta relación incorrecta, esta comprensión incorrecta de la relación entre Dios y el mundo that is being used, que ha sido usado, not saying maliciously, y no lo digo que lo ha sido usado de manera mala, de manera malintencionada, we must change this movement. pero esa idea de que tenemos que cambiar el movimiento All of our conservative reforms y tirar afuera todo lo que parezcan esas reformas conservadoras, birina okuba nga biggibwawo that if we want to go to the world, de que esa idea de que si queremos ir al mundo, we need to be able to reflect the world. tubalina okuba tenemos que ser como el mundo. ab'ensi tubabuulire Even if they wouldn't say it that clearly, Incluso si no lo dicen de manera tan clara, that's the foundation of their argument. ese es el fundamento del argumento, Because they're passing the test of equality, porque ellos están pasando la prueba de la igualdad. ky'omwenkanonkano so they seem to be good, Por lo tanto, ellos parecen que están bien, we seem to be bad. los netineos, y parece que la idea es que nosotros, bueno, estamos mal. Finish exploring the counterfeit tomorrow. Mañana terminaremos de explorar el asunto de la falsificación. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre thank Celestial, you for how you have led your people. te agradecemos por cómo has Lord, we dirigido a tu look pueblo. back at the relationship Miramos between la the true manera en and the que nos has counterfeit. dirigido, la manera en And que te even relacionas where con there la are many falsificación. elements of your character we do not fully understand, Y a we see pesar your de que hay love. muchos elementos de tu carácter que You no did not- comprendemos, vemos tu amor, You did not show the resemblance of these que pagan nunca te has gods reflejado para Father, we parecerte see a the los dioses ugliness paganos. in Satan's counterfeit and the Vemos love de in the hecho true. cuán I pray that we horribles will son las trust you, falsificaciones de Satanás. That we will Ayúdanos a understand confiar what en you ti require of us. y de que podamos We'll entender lo que understand requieres de nosotros.
that this is for our good, for our de que todo lo benefit. que haces es para nuestro Thank you, beneficio, Lord, para for nuestro all of our bien. Te blessings. agradecemos, I Señor, pray por that you todas las will bendiciones. help us to be established in these truths. Te pido que podamos and ser in unity. establecidos en todas In estas Jesus' verdades. En name, el nombre de amen. Jesús. Amén.